Muy buenas tardes a todos, o mañana o noches, según vean este video. Acá estamos con los compañeros y bien, en nuestra primera clase de lógica formal, ¿sí? La idea es justamente hacer una presentación general de la asignatura, hablar un poquito sobre el mecanismo de trabajo, la bibliografía y bueno, alguna cuestión que tenga que ver justamente con nuestro programa. Me presento, soy el profesor Edgar Zelaya, tengo formación en filosofía, sí, una licenciatura en filosofía y bueno, también antes de eso me gradué en ingeniería, entonces soy como un híbrido un poco peculiar en ese sentido, ¿sí? Bien, y bueno, soy docente universitario hace unos 4 años. Estoy trabajando también en la dirección de investigación de la Facultad de Filosofía. Bueno, y es un gusto, un placer compartir con ustedes este espacio. Como ya pudieron ver, vamos a estar llevando juntos o vamos a desarrollar la asignatura de lógica formal, ¿sí? Entonces voy a hacer una pequeña, voy a compartir pantalla. Le pido también a los compañeros que están presentes, pueden interactuar y preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿sí? Probablemente eso también, algunas de las cuestiones que pregunten sean de interés de los otros compañeros, ¿sí? Bien, bien, como les dije, entonces el nombre de la asignatura es lógica formal y la idea es hoy justamente presentar la materia, ¿sí? Mi nombre es Edgar Zelaya, entonces van a tener más información de mis contactos en la plataforma. Esta misma presentación estaría presente en el Moodle, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, estamos también comunicándonos vía grupo de WhatsApp. Si alguien necesita escribirme al privado, no hay ningún problema. Bien, eh, voy a detener esto un momento, ¿verdad? Para que no sea eh, tan rápido, ¿sí? Bien, a ver si hago la presentación de esta manera. Bien, entonces lo que vamos a estudiar en esta asignatura de lógica formal van a ser la validez de los razonamientos y vamos a centrarnos, vamos a verlo aquí en las unidades, en principalmente las tres operaciones de la lógica, las tres operaciones fundamentales de la lógica. Vamos a ver algo de demostración también. Bueno, y los silogismos ya son una desembocadura de ello, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las tres operaciones fundamentales de la lógica que vamos a analizar son la simple aprehensión, o sea, los conceptos, ¿sí? Los juicios, la validez de los mismos y evidentemente de los razonamientos, ¿verdad? Simple aprehensión, juicio y raciocinio, entonces, son, digamos, las tres operaciones fundamentales e irreductibles de la lógica que nosotros vamos a ver en este semestre. Y constituye, como estaba comentándoles antes de la clase, entre bambalinas a los compañeros, una herramienta fundamental para la filosofía, porque sin la lógica, digamos, el quehacer filosófico, la lógica es el instrumento por excelencia del quehacer filosófico, ¿sí? Porque sin ella nosotros vamos a obtener, valga la redundancia, razonamientos ilógicos o reducciones al absurdo, como vamos a encontrar que formalmente vamos a llamar. Les puedo decir, vamos a tener una primera unidad que va a tratar de la lógica, ¿sí? O sea, o de qué es y compañía, pero en general que nosotros clásicamente está dividida la lógica en dos partes. Y en general casi todos los programas de formación en humanidades tienen eh, incluido en su currículum
la asignatura de lógica formal. Por tanto, entonces, fundamentalmente en esta materia el objetivo es ofrecer una herramienta conceptual y procedimientos que ayuden a los estudiantes a distinguir razonamientos correctos de incorrectos, hablando siempre desde un punto de vista formal. Algunas competencias específicas que vamos a tener, ¿verdad? Distinguir razonamientos correctos de incorrectos, identificar diferencias lógicas entre juicios, ideas, raciocinios, comprender la relación entre el sujeto, objeto, las representaciones y los actos de conocer de la estructura de la lógica formal. Lógicamente, esto nos va a llevar o va a desembocar en también una competencia de interpretación de textos filosóficos y científicos, ¿sí? Textos científicos podríamos generalizar, ¿sí? Ya que la filosofía también es una ciencia, ¿sí? Es un arte, igual que la lógica, pero a su vez también es una ciencia. ¿Algún comentario de algún texto filosófico? Principalmente me interesa que podamos analizar algunos textos argumentativos para descubrir, escudriñar justamente algunas tal vez falacias o tal vez construcciones lógicas muy ingeniosas de algunos autores, ya sea discursos o algún silogismo a lo largo de la historia. En cómo estamos en este contexto de modalidad a distancia, entonces también se espera obtener competencias del uso eficiente de las TICs. Bien, en la primera unidad de nuestro programa, ¿sí? Denominada lógica y lenguaje, vamos a estudiar o vamos a ver las definiciones o la definición de la lógica, por lo menos vamos a intentar llegar en un acuerdo respecto de alguna definición. Veamos, vamos a ver varios autores, ¿sí? Las divisiones de la lógica que nosotros básicamente vamos a usar autores o la lógica clásica, la lógica formal clásica, aquella de la escuela de Aristóteles, ¿sí? Entonces vamos a ver respecto de este autor y respecto obviamente de sus seguidores, o sea, de gente que comulga con esta forma de dividir esta ciencia. Vamos a ver las divisiones, ¿sí? La lógica formal, que obviamente es la que vamos a profundizar, y vamos a ver un poco también, por lo menos de encimita, la lógica material. Lenguaje y sus usos, ¿sí? Que tendría que ver ya probablemente con la argumentación, ¿sí? Lenguaje, metalenguaje, sintaxis, semántica, pragmática, son varias de las cosas que vamos a poder visualizar en la primera unidad, ¿sí? Aquí no me quiero adelantar mucho, probablemente aquí vamos a usar la bibliografía de Sanguinetti, que es un autor que yo conozco. Lógicamente va a estar disponible en la plataforma, ¿sí? En la unidad 2 ya vamos a entrar, digamos, en los actos de la primera operación, ¿sí? De la lógica, ¿sí? Primera operación. Y vamos a familiarizarnos tal vez con esta terminología, ¿sí? Que es la lógica. A veces se denomina también, algunos autores denominan lógica de la primera operación. Y es todo lo relacionado a los conceptos o simple aprehensión, como llaman también otros autores, otros filósofos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver la definición del concepto, el concepto respecto de la imagen, el concepto respecto de la realidad, Rex adequatio intellectus, por ejemplo, ¿sí? La adecuación del intelecto a la realidad, cómo se da, tal vez conceptos de verdad, cosas asociadas, conceptos y abstracción, ¿sí? Los tipos de abstracción, terminologías unívocas, análogas y equívocas. Vamos a ver también, distinguir, hacer esta distinción, utilizarlas. Los predicales o predicables esenciales, especie, género, diferencia específica. Aquí probablemente, o no probablemente, vamos a usar algo denominado el árbol de Porfirio, algo que en lógica clásica se usa justamente para poder realizar definiciones. Hay dos formas de definir una cosa, ¿sí? Les voy como adelantando, ¿sí? De conceptualizar, ¿sí? Se puede hacer desde un punto de vista lógico, o sea, respecto de lo que la cosa es,
y también respecto de lo que de la cosa se puede predicar, es decir, de sus notas, ¿sí? Entonces, eso también vamos a ver. Aquí, por ejemplo, faltan más predicables como la cantidad, que es un accidente intrínseco, por ejemplo, de la materia, ¿sí? La división y oposición de conceptos, ¿sí? Son cosas que vamos a ver en esta parte de la lógica de la primera operación o el concepto y todo lo que viene alrededor de este, ¿sí? En la unidad 3 analizamos ya la unión de varios conceptos, que es lo que sería juicio, ¿verdad? Y es una definición a grosso modo de juicio. Vamos a ver cuál es una diferencia entre juicio e idea, la división de los juicios y los juicios y la proposición, ¿verdad? Que es la proposición probablemente para alguno que ya haya visto lógica matemática o alguna vez lógica, está asociada justamente con los silogismos, que va a ir más adelante en nuestro contenido. Entonces, división del juicio, juicio y proposición son dos cosas que también a lo largo del semestre vamos a ver. Elementos del juicio, ¿sí? Término mayor, término medio, ¿sí? Etcétera. Los primeros principios lógicos, ¿verdad? ¿Sí? Los primeros principios lógicos que son el principio de no contradicción o principio de contradicción, dice aquí. Entonces hay un error de tipeo, ¿sí? Es el principio de no contradicción, el cual dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio de identidad, que reza que una cosa siempre es idéntica a sí misma, y el principio de tercer excluido. Probablemente aquí tengamos que incluir otro concepto lógico clásico, que es el concepto de la causa, ¿sí? O el concepto de causalidad, ¿sí? Que nos va a decir que de causa suficiente, ¿sí? Que nos va a hablar de que un efecto, ¿sí? Necesariamente debe tener una causa igual de potente o de fuerte, ¿sí? Aquí obviamente vamos a detenernos especialmente en el juicio y en estos principios, ¿sí? Lógicos, que son importantes y que a su vez podemos decir que de vuelta dentro de la lógica son como los pilares, ¿sí? Los, eh, dentro de la lógica existe el concepto, el juicio y el razonamiento, o simple aprehensión, juicio y raciocinio, y de vuelta dentro del juicio hay tres principios, eh, tres principios básicos que son inviolables, que son autoevidentes y, por qué no decirlo, no necesitan verificación, ¿sí? El resto de las cosas a veces requiere verificación. Por ejemplo, los conceptos se revisan en otro ámbito de la lógica, que es el concepto de la lógica material, ¿sí? Lógica material. En la unidad 4 vemos la última parte, que es de la lógica, de las operaciones de la lógica, me corrijo, ¿sí? Donde está presente justamente el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Bueno, el razonamiento es justamente la unión de dos o más juicios, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las naturalezas del juicio, ¿sí? Estructura y reglas generales del discurso. Y aquí me quiero detener y explicar un poco. Lógicamente, la lógica formal, como nosotros hoy la conocemos, digamos, como asignatura, antes existía dentro de una rama, ¿sí? De lo que se denomina artes liberales, más amplia, ¿sí? Más amplia, que se dividía de vuelta en el trivium y el quadrivium. Bueno, la lógica estaba dentro de la dialéctica, ¿sí? Y formaba parte del trivium, o sea, del aquel conocimiento elemental, ¿sí? Era la dialéctica, la gramática y la retórica, ¿verdad? Y dentro de la dialéctica se estudiaba lógica, ¿sí? En un libro que justamente guardé por aquí para mostrarles, o por lo menos una traducción, ¿verdad? Porque no voy a tener el manuscrito, ni mucho menos el tratado original de Aristóteles, ¿sí? Pero es una traducción de la editorial
porra del Organum de Aristóteles, que fue, bueno, digamos, el primer tratado de lógica escrito en la historia y que básicamente no sufrió grandes variaciones desde su publicación o desde que vio la luz, ¿sí? Este documento ha sido, digamos, el ladrillo con el cual se construyó toda la filosofía, inclusive la filosofía que refuta a Aristóteles. Vamos a ver en la unidad 4 también el fundamento de la inferencia. Vamos a ver qué es la argumentación y aquí ya entra un poco de lo que yo les estaba diciendo, la dialéctica en sentido clásico, no dialéctica hegeliana. Si ya vieron un poco de historia de la filosofía, no me estoy refiriendo en este sentido a la dialéctica hegeliana, sino a la dialéctica como arte liberal, de la cual formaba parte la lógica, cuyo libro principal, como ya les acabo de comentar, es el Organum de Aristóteles, ¿sí? Bueno, hablaremos también, en general nosotros estamos insertos dentro de los razonamientos deductivos, pero vamos a ver también la fuerza y la validez de los inductivos, los cuales no van de lo universal a lo particular como los deductivos, sino que intentan ir con la mayor cantidad de información posible, dicho esto a grosso modo, desde lo particular hasta lo universal. Bien, finalmente vamos a estudiar en la unidad 5 el silogismo, ¿verdad? Y vamos a tener la oportunidad de desarmar, escudriñar y estudiar un poco el famoso silogismo, ¿sí? Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Ergo, conclusión, Sócrates es mortal, ¿sí? Este es un ejemplo clásico de silogismo, ¿sí? Es un tipo de silogismo. Vamos a ver lo que es un silogismo simple, las reglas de los silogismos de relación y algún silogismo compuesto, que en general ya encontramos en algún argumento, ¿sí? Un poco más complejo, generalmente ya de varias premisas, no solo de dos premisas, a veces de tres o muchas más, ¿sí? Bien, entonces estas son las 5 unidades que vamos a ver. Entonces la primera unidad, una unidad introductoria, después las unidades 2, 3 y 4, que son las unidades que se refieren a las operaciones de la lógica formal propiamente, que son el concepto, el juicio, ¿sí? Y la argumentación, ¿sí? Y posteriormente vemos formalmente los silogismos. Les puedo decir que, bueno, así como ya les mencioné, existe otra lógica que acompaña a la lógica formal, que es la lógica material. Lo que hace la lógica formal es justamente determinar la validez de los razonamientos en tanto cuanto su construcción o su forma, usando, digamos, una terminología aristotélica desde el hilemorfismo, ¿sí? Desde su forma, ¿sí? Algo puede estar, puedo hacer este adelanto, algo puede estar lógicamente correcto, pero ser falso. ¿Está bien? Y de eso es justamente digamos, analizar si además de que este razonamiento es lógicamente válido, es verdadero. De eso se ocupa la lógica material, ¿sí? Bien, estas son las fuentes bibliográficas. Creo que está ligeramente oscuro, más oscuro, la bibliografía que yo voy a usar de referencia, ¿verdad? Que es la bibliografía de Bustamante, en segundo lugar, y la bibliografía de Sanguinetti, ¿verdad? Que es la bibliografía que, bueno, yo conozco. La editorial EUNSA es una muy buena editorial para textos filosóficos, ¿sí? La de Pearson yo la conozco más para textos científicos, ¿sí? Bueno, de tipo universitario también, lógico, pero la de EUNSA es la editorial de la Universidad de Navarra, que es una universidad muy famosa justamente por publicar muy buenos textos filosóficos. Y además es un muy buen libro porque es como una revisión y una reestructuración de este tratado de un gran lógico como lo es Jacques Maritain, El orden de los conceptos, que es un libro de lógica, donde ya tiene lógica formal y material, y es una gran revisión de este material, el libro de Sanguinetti, ¿sí?
lógicamente, a su vez, Maritain hace una eh, simplificación y nos hace el mundo más sencillo desde Aristóteles, porque Aristóteles escribió el Organon sin muchos ejemplos. Ahí radica un poco la dificultad de leer directamente el órgano, ¿sí? De hecho, probablemente ningún profesor de artes liberales a los que les gusta esa área va a recomendarles leer directamente el órgano, sino estudiar lógica a partir de un manual. Aquí hay una pequeña bibliografía complementaria también, ¿sí? Que también se puede consultar. Lo bueno de la lógica es justamente que, como es un arte y es una ciencia tan eficaz, digamos, tan eficaz diría, me atrevería a decir, tan eficaz como las operaciones elementales de la matemática, que, bueno, los autores pueden cambiarnos ejemplos, un poco algunas dinámicas, pero mucho no puede variar y entonces básicamente cualquier manual de lógica o cualquier tratado de lógica nos puede servir para aprender con cierta precisión, ¿sí? Hay algunas diferencias que hacen los autores, pero básicamente en el análisis de los conceptos, de los juicios y de las argumentaciones, todos los autores, por lo menos los que yo consulté hasta ahora, van a coincidir, ¿verdad? Yo tenía varios libros en mi biblioteca de lógica, tenía como unos 8. Bueno, tengo este, por ejemplo, de Gambra, de lógica aristotélica también, ¿sí? Que tiene una cantidad impresionante de ejercicios, ¿sí? Que nos puede servir, ¿verdad? Pero obviamente por una cuestión de economía, ¿sí? Pedagógica, nosotros vamos a centrarnos en Sanguinetti y en Bustamante. ¿Está bien? Son textos además actuales y, eh, bueno, no es que la actualidad de un texto legitime su vigencia, pero sí está, digamos, de cierto modo orientado de una manera didáctica para que sea fácil el aprendizaje a través de este texto. Hay una asignación de, como ustedes ya saben, de 4 trabajos de 15 puntos cada uno, totalizando un total de 60 puntos en el proceso. Uno de los cuales la siguiente semana yo voy a colgar en la plataforma, en el Moodle, ¿sí? Voy a alzar ahí. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que en general yo voy a tratar de los contenidos de las clases levantarlos los días sábados, ¿sí? Si hay algún problema, nos vamos comunicando por WhatsApp. Yo mismo me comunico para que ustedes tengan en tiempo y forma los contenidos y tareas para realizarlas, ¿sí? Inclusive allí me parece que podrían ganar un par de días respecto de nuestro día de clase y fecha de entrega, etcétera, ¿sí? Si alguno se adelanta, podría hacer eso. Bien, de mi parte, por el momento es lo que quería decir respecto de la materia. Otro detalle que quedó en el tintero, ¿sí? Que quedó en el tintero, se refiere a, eh, perdón, otro detalle que quería mencionarles es que probablemente ustedes en las otras materias ya están acostumbrados a redactar muchos ensayos, a hacer muchas fichas bibliográficas. Bueno, esta materia va a ser un poco en ese sentido la excepción. Sí, porque como es una materia prefilosófica, ¿sí? O sea, se supone que ustedes en este sentido son neófitos, lo que vamos a hacer van a ser muchos ejercicios, ¿sí? Va a haber varios ejercicios, principalmente a partir más o menos de la unidad 3, ¿sí? Que es la unidad de juicio. Entonces vemos qué es juicio, cuál es un juicio, cuál no, y las tareas evidentemente van a estar orientadas hacia eso. Ya hacia el final, yo tal vez les voy a proponer, o es la idea que tengo, proponerles algún gran argumento, ¿sí? Algún gran argumento filosófico que sea inclusive popularmente conocido para que nosotros lo traigamos aquí y lo analicemos en forma de tarea, ¿sí? Que a veces estos análisis o estos argumentos están escritos
en forma de prosa, pero que los podemos descomponer en varios subargumentos. Bien, yo no sé si aquí los compañeros que están presentes tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto de la materia, el desarrollo. Si no la tienen ahora, bueno, después tenemos justamente el grupo para continuar conversando. Sí, Wilfrido. Excelente, profesor, está bien. Así trabajamos nosotros. Excelente, está bien especificado. Me parece que de mi punto de vista está bien eh, explicado lo- los trabajos que vamos a hacer. Excelente, profesor. Muy bien, Espectacular. muy bien. Hay cualquier cosa, estamos en el grupo. Yo estoy Sí, también en la Facultad de Filosofía los días jueves. Nuestro curso va a distancia, pero si alguien necesita de repente un empujoncito, una ayudita, bueno, ahí estamos también a las órdenes, ¿sí? sí. Muchísimas gracias. O en el grupo, ¿sí? Seguimos con la virtualidad, pero de una manera más personal, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a detener la grabación aquí. Esto va a quedar grabado para que los compañeros después puedan ver. Y bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, en el transcurrir del semestre, de aquí a 15 días de manera sincrónica otra vez. ¿Está bien? Excelente, Muchísimas profesor. gracias y bueno, Gracias a usted, profesor. éxitos y buen semestre a todos. Igualmente, gracias.